Sí, sí, a partir de mañana ya van a estar colgados en YouTube. Ya saben que tienen que invocar en el buscador programa Tenemos Patria del día lunes. Hoy es lunes 27, barra inclinada 07, barra inclinada 2026. Ajá. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, porque el sistema de video funciona así. Porque es como dice este hombre, Félix Pérez. No es que te va a tocar a vos y a mí no. Nos va a tocar a todos. O sea, el perjuicio es nacional. Es que acá siempre son los mismos perjudicados, el laburante y la gente común. El que tiene guita, el empresario, siempre la pasa bien. En este caso, él es la tierra. Siempre la pasa bien. Es el territorio argentino. Entonces, hay que abrir bien los ojos. Y él cuando dijo eso de que tuvieran cuidado los dueños de campo, es muy simple, porque sí. Esa metodología que usan los sionistas es la misma que la que están empezando a aplicar acá, es la misma que aplicaron en Palestina para irse apropiando de las tierras. Ustedes habrán escuchado en las noticias los colonos israelitas. Los colonos israelitas en realidad son mercenarios que se dedican a correr a la gente, matar a la gente y apropiarse de las tierras. Terrible. Y así se ha ido expandiendo Israel, y es lo que quieren hacer acá. Si no nos sacan por las buenas las cosas, las van a sacar por las malas. Así es que en este momento nadie está a salvo. Ni siquiera aquellos que son propietarios de cientos o miles de hectáreas, porque estos vienen por todo y no les van a perdonar la vida. Y hoy a mí me re preocupa esta visita de la mujer esta de Inglaterra, del Fondo Monetario. Sí, bueno, pero es como dijo algún periodista en el día de hoy, más de todo ha venido como para decir que las cosas estén bien, porque ya Milei y su gobierno ya no tiene demasiada credibilidad. Ya la gente ya se cansó. No, obvio que no, la gente está cansada de cagarse de hambre, de que no le alcance lo poco que gana para llegar a fin de mes, no le alcanza para viajar en colectivo, no le alcanza para comer, no le alcanza para pagar la luz, el gas, los servicios. Es capaz de haberle firmado cualquier cosa. Entonces ya está llegando a un grado de hartazgo que esto en cualquier momento tiene que explotar. Y esperemos que sea lo más pronto posible. Que sea lo más pronto posible. Porque creo que las consecuencias no van a ser tan graves si no pasa demasiado tiempo más. ¿Con qué vamos? Tengo algunas noticias acá y tengo que continuar con un informe que había comenzado 2 programas atrás. Ah, bueno. Bueno, cientos de niños son alimentados en la vereda de la catedral. No sé si ustedes estarán enterados, porque la mayoría de los medios hegemónicos apañan al gobierno, así es que es muy probable que no lo hayan visto, ni mucho menos escuchado, ni siquiera leído. Vuelvo a repetir, cientos de niños son alimentados en la vereda de la catedral, la economía del hambre. El contraste del frío, mientras familias hacen fila por comida, el Estado le perdona 1.813 millones de dólares al Super Rigi. En una cruda tarde invernal en Plaza de Mayo, cientos de personas con sus hijos hacen largas filas frente a la catedral para recibir un plato de comida de River Plate. Un reflejo brutal de la crisis que contrasta con la sangría fiscal del Super Rigi. El régimen que exime de IVA, ganancias y aduanas a corporaciones extranjeras para que extraigan oro, petróleo y litio gratis, arrebatándole al Estado los fondos necesarios para la obra pública y el alimento de su propio pueblo. Macri, Johnny Viale y Feynman operaron contra Tapia mintiendo sobre el FBI. Periodistas vinculadas a Mauricio Macri como Jonathan Viale agitaron rumores sobre la posibilidad de que el FBI detuviera a Chiquitapia, presidente de la AFA. El objetivo, debilitar al dirigente del fútbol, haciéndolo responsable de la derrota argentina en la final. Desde siempre, Macri y empresarios ligados a él quieren sacar a Tapia de la AFA
para avanzar con la privatización del fútbol. Por eso aprovechan cada escenario para operar sobre la dirigencia actual. Llegaron a decir que el FBI había incautado celulares de Tapia. Miente, que algo quedará. Desde que la escaloneta decidiera mostrar una bandera de Malvinas argentinas, buena parte de la derecha argentina se puso del otro lado del mostrador. Increíblemente, tanto Macri, Javier Milei y diferentes periodistas oficialistas se mostraron indignados con esa actitud. ¿Les molesta que se diga que las Malvinas son argentinas? Hicieron una de más, dijo Macri. Acto populista, siguió Milei. Ruta Nacional 151, Río Negro, gobierno de Javier Milei. Las rutas argentinas han desaparecido bajo el régimen libertario de Javier Milei. Organismos internacionales señalan que las políticas de ajuste y la falta de obra pública del régimen libertario de Javier Milei han destruido la red vial argentina y la han vuelto intransitable. El freno total del mantenimiento transformó miles de kilómetros en trampas mortales, disparando los accidentes fatales y asfixiando las economías regionales con fletes impagables y pueblos aislados. La denuncia emplea términos más categóricos como política de tierra arrasada, sabotaje institucional o destrucción deliberada del Estado, haciendo referencia a la decisión consciente de desmantelar las estructuras públicas de una nación. Denuncian a Milei por defraudaciones y estafas al Estado Nacional. Judiciales. Denuncia penal contra Javier Milei por malversación de fondos públicos al utilizar dinero del Estado Nacional para fines propios y viajar a Brasil a hacer campaña política cuando está prohibido y es a nivel internacional en el derecho internacional. Mientras a los argentinos se les exige un ajuste brutal bajo el lema del no hay plata, el presupuesto público se utiliza de caja personal para financiar viajes con fines puramente partidarios. Financiar con el Tesoro Nacional el uso del avión oficial y la comitiva para participar de actos proselitistas en el exterior quiebra el principio fundamental de probidad, artículo 260 del Código Penal. Esta intromisión en la política interna de un país vecino violenta además los principios elementales de no injerencia del derecho internacional y daña gravemente las relaciones diplomáticas del país. La presentación judicial por malversación e incumplimiento de deberes de funcionario exige que la justicia actúe con celeridad. Los recursos del Estado pertenecen al pueblo, no a la facción política de turno, y utilizar dinero de todos para beneficio propio sienta un antecedente nefasto para las instituciones de la República. Otra de Milei. Hizo pudrir la producción entera de bananas en Salta. El gobernador Gustavo Sáenz lanzó una de las críticas más duras contra el régimen libertario de Javier Milei, denunciando que la eliminación de los controles fitosanitarios permitió el ingreso de la cigatoca, un hongo devastador que destruyó toda la cosecha de banana en Salta y dejó la producción local en ruinas. Eso es una locura, afirmó el mandatario al advertir que la política de importaciones sin regulación no solo anuló el trabajo del sector, sino que dejó las tierras infectadas e improductivas por 30 o 40 años. Espero que se las cobren bien cobradas a Milei. La pérdida afecta a más de 3.000 hectáreas, destruyendo a los pequeños y medianos productores y dejando a cientos de familias trabajadoras completamente sin empleo. Sáenz remarcó que las decisiones del gobierno nacional golpean de lleno a las economías regionales y ahogan el ingreso de millones de dólares a la provincia. Para el mandatario, la gestión económica en manos de un disociado social como Javier Milei nos pone en riesgo y en la muy evidente posibilidad de extinguirnos como país. Y por último, Argentina en venta. En 2008, en la zona de Valle Hermoso, departamento Vinchina, La Rioja, se remataron desde Buenos Aires 200.000 hectáreas, incluyendo un pueblo entero con sus habitantes dentro. El comprador, un rabino de Nueva York llamado Joseph Jaime,
Liberson, quien pagó $650.000 por las tierras. El lugar en cuestión fue vendido con sus 400 pobladores dentro, sus viviendas, una escuela, una iglesia, un puesto sanitario y una importante reserva de agua dulce. La polémica generó un fuerte debate sobre la soberanía nacional y sirvió como uno de los antecedentes clave para la posterior sanción de la Ley Nacional de Tierras Rurales, la cual pone un límite a la compra de tierra a capitales extranjeros en Argentina. Ley que en este momento se quiere modificar para que dichos capitales extranjeros puedan hacerse legalmente propietarios de grandes extensiones de tierra dentro de nuestro país. Podemos poner de ejemplo en este momento las 100.000 hectáreas, 5 veces la capital federal, incendiadas en la Patagonia, en las cuales se proyectó, inicio de obras desde abril del 2026, un barrio privado llamado Josué, el profeta de Israel, con fondos públicos y privados. Tierras que, si esta ley es aprobada, podrían pasar en su totalidad a manos extranjeras. Entre otros puntos, la ley actual dispone que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país. Una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese porcentaje. Se fijan límites de superficie para cada comprador extranjero. Se prohíbe la adquisición de tierras que contengan o estén junto a importantes reservas de agua. Es lógico que sea así, porque tenés que preservar tus recursos naturales. Si le vas a vender a cualquiera las tierras, y esas tierras tienen oro, petróleo, litio, tierras raras, etcétera, etcétera, te están despojando de todo y vos después no vas a poder tocar nada, más si aparte te generan una ley de la famosa inviolabilidad de la propiedad privada. Con eso le cortan las manos al Estado y el Estado no va a poder hacer absolutamente nada el día de mañana cuando destruyan el medio ambiente, como ha sucedido en otros lugares, donde también se ha hecho algo parecido y todavía están sufriendo las consecuencias. Y no nos vayamos muy lejos. En Perú hay gente que vive en los pueblos consumiendo agua contaminada con mercurio, que ese mercurio lo han utilizado para la extracción de oro. Y como nadie controla, las empresas hacen lo que se les canta, entonces no les importa. Y acá, si no hay controles, si no se evita esas cosas, vamos a terminar igual o peor. No esperemos llegar a eso, cuando tenemos montones de ejemplos a nuestro alrededor en los países vecinos. Por eso es muy importante que se haga un repudio con respecto a la privatización de las tierras y que las compre cualquiera. No tiene que ser así. En ningún país del mundo que se precie de serlo permiten algo así. Bueno, vamos a continuar con el informe que había comenzado hace 2 programas anteriores. No sé si tienes algo que agregar. Mientras... No he buscado, tendría que ver. Gadban siempre tiene algo bueno. Aquí está, a ver. El gobierno de la especulación y la usura. A ver qué nos dice Osvaldo. Mientras tanto. Usura, enemigo de la producción, enemigo del trabajo. Hablan de la cultura del trabajo, pero cada vez que ellos gobiernan, la gente pierde el trabajo, se queda sin trabajo. ¿Cómo ves este proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central? Bueno, el Banco Central, en la gestión de Cristina y con Mercedes Marcó del Pon, modifica el artículo 3 que le da una mayor cantidad de funciones. Venías de la época de Cavallo, ellos están volviendo al de Cavallo. Se calculo, todavía no veo el proyecto porque no lo han mandado, pero ahí estuve viendo en algunos bloques económicos esa masterclass que dio con un pizarrón el presidente ayer, antes de ayer, en donde quiere volver a lo que fue
la reforma de Cavallo, que solamente era cuidar el valor de la moneda. En el gobierno de Cristina, con Mercedes Marcó del Pont, se estableció una serie de requisitos más que debía cumplir el Banco Central, que era cuidar el valor de la moneda, promover el empleo, promover la producción, la estabilidad financiera. Bueno, si vos lo limitás solamente al valor de la moneda, y es complicado, porque ¿quién va a cuidar la estabilidad financiera de un país que tiene los vaivenes que tiene la Argentina? Sí, claro. Y más cuando tenés una cantidad por fuera del circuito financiero no regulado laxamente, como son las billeteras virtuales, como pueden ser aquellos que ahora libremente pueden sacar fondos y mandar al exterior y terminan en bancos offshore, en bancos en la sombra. Mira, hay un estudio, es muy viejo, es del 2016, 2017, que se hizo creo que la OIT en el documento de los 100 años me parece que lo mencionaba. El 40% de los activos financieros del mundo está por fuera de los circuitos de regulación de los estados. Quiere decir que cuando vos tengas un problema, vas a tener un problema de la economía, no del sistema financiero. Bueno, cuando vos mirás que el séptimo banco en depósito en la Argentina no es banco, que es Mercado Libre, pasó a ser el séptimo banco de la Argentina y no tiene patente de banco. Y paralelamente, cuando el gobierno pretende, entre otras cosas, que las cuentas sueldos vayan a billeteras virtuales, no le dicen a la sociedad que al no ser banco no tienen garantía de depósito, porque los bancos tienen el seguro de CEDESA. Entonces mañana vuelca, cae, se va, hace lo que quiera, cierra, y vos te quedaste sin el ahorro de tu salario. Entonces hay que regular urgentemente lo que significan las billeteras virtuales, y sobre todo aquellas que tienen más del 80% del mercado, como es Mercado Libre. Bueno, esto es un tema que todavía no tocamos, no nos queda tiempo, pero simplemente con decir Cristina libre, Cristina libre, Cristina libre, creo que está claro. Bien. Vamos con lo tuyo. Bueno, habíamos quedado que en la negociación entre la Casa Rosada y Palantir, Argentina es la alumna obediente. Habíamos hablado de las 4 columnas del tecnofascismo. Nada de lo antedicho nos es ajeno. Milei no solo no cuestiona ese modelo, lo importa, y lo hace, además, en el momento preciso en que discute eliminar las PASO. Se pueden identificar hoy 4 patas concretas de ese tecnofascismo made in USA, aplicado a la Argentina. El control del dato y del conteo electoral, la expoliación de tierra y recursos estratégicos, una ley que puede usarse para criminalizar la disidencia, y una agencia de inteligencia cada vez con más plata y menos control legislativo. Existe la posibilidad concreta de que sea Palantir la empresa que termine a cargo del escrutinio provisorio de las elecciones argentinas de 2027. Es decir, de la transmisión y el conteo de los votos la noche de la elección. El gobierno no confirmó en público ningún contrato, pero tampoco hay certeza de que no exista uno. Peter Thiel, cofundador de la empresa, mantuvo en abril de 2026 una reunión confidencial y sin acceso de prensa con el propio Milei en la Casa Rosada, además de encuentros con Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Caputo. Ese patrón de reuniones a puertas cerradas, sumado a los decretos de inteligencia y los acuerdos de transferencia de datos con Washington que se describen a continuación, dibuja algo más que una hipótesis rosada. Las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nacieron el 2 de diciembre de 2009 con la Ley 26.571, sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y se usaron sin interrupción entre 2011 y 2023. En abril de este año, el gobierno mandó al Senado un proyecto que las elimina, desregula el financiamiento de campañas y reflota ficha limpia. El argumento oficial es el ahorro
En 2025, el Estado destinó más de 13.000 millones de pesos a financiar campañas. Pero el combo real va más lejos. Eleva el tope de aportes privados del 2% al 35% del gasto de campaña y reduce la veda para difundir encuestas de 8 días a 48 horas. Gerardo Scherlis, investigador del CONICET, lo resumió así. El proyecto desregula y habilita un aumento muy significativo de aportes y gastos. Los senadores del bloque peronista son el núcleo más duro del rechazo y hasta gobernadores aliados, Jaldo, Sadir, Jalil, le cerraron la puerta a la eliminación lisa y llana. El salto del 2 al 35% no es un detalle único. Multiplica por 17 el margen legal para que una sola persona o empresa financie buena parte de una campaña justo en un país donde los controles para detectar el origen de ese dinero son, según reconocen los propios legisladores, insuficientes. El diputado Miguel Ángel Pichetto lo dijo sin vueltas durante el debate. El riesgo es que el financiamiento oscuro de las campañas políticas pueda ser realizado por el narcotráfico. No es un fantasma retórico. La Argentina viene de años de causas judiciales que muestran cómo el dinero de origen ilícito, narco, contrabando, corrupción, busca canales legales para blanquearse. Y una campaña electoral con aportantes difíciles de rastrear y una fiscalización que llega meses o años tarde, es un canal cómodo. El otro efecto, menos comentado, pero igual de corrosivo, es el desbalance que genera entre partidos. Mientras una fuerza pequeña o territorial depende del aporte estatal que la reforma recorta, un partido con vínculos con sectores del poder económico, agroexportadores, bancos, mineras, puede financiar campañas multimillonarias casi sin límite real. Cuanto más caro es competir, menos actores pueden hacerlo. El resultado previsible no es más pluralismo, sino una polarización entre pocas fuerzas con caja para sostenerla y el resto reducido a comparsa. El propio sistema de aportantes, incluso con los controles actuales, mucho más estrictos que los que propone la reforma, ya mostró cuán fácil es de perforar y no distingue de colores políticos. En 2017, una investigación periodística reveló que 205 personas de bajos ingresos, muchas beneficiarias de planes sociales, figuraban como donantes millonarios de la campaña bonaerense de Cambiemos. La alianza que integraba el PRO, con aportes de entre 350 y 1.500 pesos supuestamente multiplicados, 79 de esos aportes negaron directamente haber puesto un peso. El juez electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó los informes. La Cámara Electoral confirmó la sanción en 2023 y la Corte Suprema dejó firme la multa recién en marzo de 2025. La Libertad Avanza tiene su propio capítulo. En diciembre de 2023, la ex apoderada del partido en la provincia de Buenos Aires, Silvana Prino, denunció penalmente a las autoridades libertarias por usar su nombre en 1.609 fichas de adhesión que dice apócrifas, de las cuales solo reconoció 300 firmas propias y el resto correspondía a personas fallecidas, menores de edad o directamente inexistentes en el padrón. Además de facturas, también apócrifas por un acto libertario en el Luna Park. La causa, radicada ante el mismo juez Ramos Padilla, apunta a un abogado acusado de usar la base de datos de una escribanía para completar las fichas truchas y quedó además vinculada a una investigación por lavado de dinero. Es decir, los dos espacios políticos que impulsan ahora liberar el techo de aportes privados ya tienen cada uno una causa judicial abierta o resuelta por manipular quién pone la plata. Antes de mirar afuera, vale repasar la propia historia técnica. La boleta única electrónica se usa en Salta desde el año 2009, desarrollada por Magic Software Argentina, MSA. En 2015 la propia MSA reportó un ingreso irregular a su sistema y en las PASO de 2023 la jueza federal María Servini
denunció fallas en sus máquinas. Denuncia que la Cámara Nacional Electoral convalidó y hubo que volver a la boleta de papel. Del lado del escrutinio provisorio fue el propio Estado el que le abrió la puerta. El gobierno de Mauricio Macri, a través del Correo Argentino, le adjudicó a Smartmatic en enero de 2019 el escrutinio provisorio de las PASO y las generales, cortando una relación contractual de 22 años con la española Indra. El desembarco terminó con un desempeño que un informe judicial calificó de totalmente defectuoso. En un simulacro previo, el sistema solo logra transmitir el 15% de los datos tras varias horas. Ni Smartmatic ni MSA entregaron jamás su código fuente completo para auditoría independiente. Esa desconfianza no es una rareza local, es uno de los debates más repetidos y más veces resuelto en contra del voto electrónico del mundo. Países Bajos prohibió el voto electrónico en 2007 y el escrutinio electrónico en 2017. El Tribunal Constitucional de Alemania declaró inconstitucionales sus máquinas en 2009. Irlanda chatarreó sus 7.500 máquinas NEDAP en 2009 y volvió a sus estúpidos lápices de siempre. En Venezuela fue la propia Smartmatic la que denunció el chavismo por inflar votos en 2017. En Filipinas, ejecutivos de Smartmatic terminaron acusados de sobornos. En Estados Unidos, las acusaciones sin sustento contra Dominion Voting Systems le costaron a Fox News $787 millones en un juicio por difamación. Y en Brasil, Bolsonaro construyó en 2022 una campaña de sospecha sobre una base técnica real que la Policía Federal nunca pudo confirmar. El patrón es el mismo en los 9 casos, cuando el software que cuenta los votos es una caja negra, o hay manipulación real que tarda años en salir a la luz, o hay una sospecha instrumental que erosiona la confianza pública, aunque no haya fraude. Documentos desclasificados por la CIA sobre elecciones en Venezuela admiten que no hubo fraude y que otros factores explicaban mejor los resultados. Apoyo popular del chavismo, programas sociales, alta movilización de base, división de la oposición. Con ese prontuario mundial de fondo hay que leer lo que reveló Alfredo Moreno en Esfera Comunicacional el 8 de julio, que la alianza estratégica entre Milei y Benjamín Netanyahu profundizó la cooperación tecnológica con Israel al punto de que avanzan negociaciones sin debate parlamentario para entregar el control del escrutinio provisorio a empresas de ciberseguridad israelíes. Pero el nombre que sobrevuela todo esto es otro. Palantir, la empresa de Thiel, fundó junto a Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen y Nathan Gittins, acumuló entre 2009 y 2016 contratos por al menos $1.200 millones con la CIA, la NSA, el FBI y Seguridad Nacional de Estados Unidos. En 2018 quedó salpicada por el escándalo de Cambridge Analytica. El propio Christopher Wylie reveló que la idea de explotar datos de 87 millones de usuarios de Facebook había nacido en las oficinas de Palantir en Londres, y Karp, su CEO, dijo textualmente ante Axios que sí, nuestra tecnología se usa para matar a gente. El vínculo con Milei tiene fecha exacta. El 23 de abril de 2026, Thiel fue recibido en la Casa Rosada por el propio presidente y el canciller Pablo Quirno en una reunión confidencial. Tras instalarse en una mansión de Barrio Parque de $12 millones y reunirse con Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Caputo. No fue la primera aproximación. Ya en 2025, Patricia Bullrich había intentado cerrar un acuerdo con Palantir vía la Agencia de Migraciones. El terreno se allanó, además, por una vía menos visible. El 13 de noviembre de 2025, la Casa Blanca anunció con Argentina un marco de comercio que reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos. Un día después de que un DNU transfiriera el control del RENAPER, los datos de identidad de 47 millones de argentinos del Ministerio del Interior al de Seguridad.
Y para el próximo programa, el jueves, nos queda la cuarta parte de este jugoso informe sobre los peligros de los sistemas de votación electrónica. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Recordá este nombre, Franco.